Hey, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo, hoy estamos en el nuevo SBC de Pedro Chirivella, el de jugador de octubre de Tureque, de FIFA Ultimate Team. Como sabéis, estos de Tureque es nuevo para este año y son jugadores que vais a poder entregar aquí. Podéis, si tenéis tres, podéis conseguir un Alcácer, por tres un Januzaj. Mi objetivo es este, conseguir el solo jugador top de oro. Por 10 artículos no sé cuántos saldrán, pero oye, la verdad que me interesa. Supongo que 12, porque el año pasado ya hizo algo parecido así EA Sports con... Vamos a marcarlo como favorito. No me acuerdo con qué fue, pero pedían 12 cosas y te daban 12, no te daban más. Así que bueno, vamos a enseñar la plantilla. Os voy a explicar, no necesita química, a mí no me ha hecho falta química. Pero bueno, lo que os iba a decir... Bueno, este no era el que iba a poner a Jordán. Vale. ¿Cómo lo he hecho yo? He puesto... Estos tres son españoles de la segunda división. Los centrales han subido mucho de precio. Os digo, el SBC ronda unas 10.000 monedas. A mí me ha costado 6.000, pero lo he hecho nada más salir. Así que os diría que esperarais un poco, porque yo lo he hecho ahora por el vídeo. Porque si no, esperaría más o menos mañana a las 12 de la mañana o así. Es una buena hora para hacerlo. He puesto MCDs por lo dicho, porque los centrales están muy caros. He puesto centrocampistas y delantero centros. He puesto estos tres son de la segunda división española y estos tres de la primera división. He puesto el MD, lo tenía yo a Correa, pero si veis con Pérez, no lo voy a mandar, pero daría lo mismo, uno menos porque sería el de química. Lateral derecho, lo que tienen que ser es que no sean españoles, igual que el portero. ¿Para qué? Pues porque hay 6 mínimo españoles, entonces los ponéis aquí en el medio para que se haga la química. Y bueno, y aquí he puesto lateral izquierdo inglés de la Premier y MI inglés de la Premier. Podéis poner los franceses de la división francesa, italianos del Calcio A. Podéis ponerlos de nacionalidad también, pero creo que son más caros. Así que bueno, os he explicado cómo hacerlo. Si tenéis cualquier jugador que tengáis en el club, como yo a Correa, os recomiendo que lo uséis. Y nada, eso es todo, os dejo... Sería un like si os gusta este tipo de vídeos para que yo sepa que os gustan. Suscribiros si no estáis para no perder ningún SBC, que ya sabéis que aquí en el canal siempre están los primeros. Y nada, eso es todo. Adiós.